Buenas tardes. Comenzamos con esta actividad que está encuadrada dentro de las acciones solidarias que esta Real Federación Española de Deportes de Invierno está llevando a cabo. Los asistentes de manera totalmente voluntaria y siempre que estén satisfechos con el contenido podrán hacer aportaciones al proyecto de Spain Snow Solidaria, que aglutina dos iniciativas por la lucha contra el COVID, en los que están colaborando la Real Federación Española de Deportes de Invierno, con la Asociación Es Montañas y con Cruz Roja. Mi nombre es Javier Ocaña, soy el responsable de la formación de la Federación Española y hoy tenemos una mesa excepcional. Juli, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Adelante. Venga, empezamos. Buenas tardes a todos. Antes de nada, presentaros a los ponentes de hoy. Por un lado tenemos a Alex Martín, que es el director técnico de SBX, de la RFEDI. Buenas, Alex. Hola. A Roberto Montañés, responsable del desarrollo deportivo de snowboard de Canadá Snowboard. A Romain Endumbe, responsable del grupo en Font-Romeu, del Pole France, de Snowboard Freestyle. Hola. Y a Enol Montes, técnico de snowboard y shaper, colaborador con la Federación Austriaca. Buenas. Buenas a todos. Antes que nada, deciros cómo vamos a proceder. Todos tenéis el chat abierto por si queréis hacer preguntas y aprovechar que tenemos tanto a Roberto como a Romén, como a Alex, como a Enol para que les hagáis muchas preguntas, tener el chat operativo y así podéis hacerles preguntas para luego. Haremos unas 40-45 minutos de preguntas que tenemos ya preparadas y el resto lo dejaremos para preguntas de los oyentes. Pues nada, empezamos. Alex, tú que juegas en casa, cuéntanos un poquito. Ahora estás como responsable de SBX, pero has tenido una faceta tanto de deportista como de técnico en la Federación Catalana. Cuéntanos un poquito tu trayectoria y sobre todo pues lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En snowboard. Trabajamos un plan, trabajamos que salgan deportistas de forma espontánea. Un poquito es lo que pondremos sobre la mesa y vuestra experiencia es lo que debatiremos. Cuéntanos un poquito. Pues bien, hola a todos. Hola. Nada, yo aparecí en el mundo de la nieve de una manera un poco tardía. Venía previamente del mundo del atletismo y entonces venía de un deporte bastante estructurado en ese aspecto. Entonces teníamos claros unos objetivos, teníamos claros una manera de trabajar y cuando aparecí en el mundo de la nieve, las competiciones hace más de 20 años, pues faltaba un poco esa estructura, ¿no? Y lo que decíamos a nivel de... Era todo bastante espontáneo, de repente pues sí se organizaban carreras, pero parecía como que no había una cohesión, había algunos circuitos, evidentemente algunos profesionales que dieron mucha repercusión al deporte y hicieron que subiera mucho, pero luego a nivel deportivo, pues a nivel individual, lo que me afectó a mí, pues estabas un poco perdido de qué itinerario seguir si tú querías dedicarte un poco al mundo del deporte. Y entonces, luego, a pasar de los años, fui haciendo mi carrera como deportista, sin pena ni gloria, y luego, una vez aparecí en el equipo catalán, ya que yo me centré un poco en formarme como profesional, lo que intentamos fue estructurar un poco dentro de lo que ya había, porque en la Federación Catalana había un equipo de tecnificación del cual habían salido y sigue habiendo un pozo, como por ejemplo el caso de Keral, que fue pionera en ese grupo, pues como entrenador intenté aportar mi granito de arena, intentar estructurar un poco, crear diferentes pruebas de detección de talento, marcar unos criterios, etcétera, etcétera, una manera de trabajar que, bueno, que bajo mi criterio profesional era lo que entendíamos que podía llevar a que hubiera un desarrollo a futuro, un plan deportivo a futuro, viendo a medio y largo plazo el desarrollo de esos deportistas y, bueno, en cierta medida creo que pudo ir bien, ya que algunos de esos deportistas siguen a día de hoy en el equipo nacional y nada, yo mi idea, la pregunta que hacía Juli, un poco, pues yo claramente me decanto porque haya un plan deportivo, como estamos haciendo ahora a nivel de los grupos de seguimiento, marcar unos objetivos, establecer un trabajo de base para llegar a que luego eso se pueda
especializar a medio plazo y luego llegar a un alto rendimiento deportivo. Entonces yo me decanto por ese plan deportivo como base para nuestro deporte. Muy bien, gracias Alex por contarnos un poquito tu experiencia y tu carrera de forma resumida. Tenemos con nosotros a Enol Montes, que nos habla desde Austria. Enol es un técnico que se formó en España, en la zona de la Cordillera Cantábrica, y bueno, es un asiduo en todas las carreras organizadas por la Federación de Austria, colabora con ellos directamente. Y Enol, cuéntanos un poquito, cómo ves el antes y el después, tu experiencia un poco en España y ahora cómo lo estás viviendo desde Austria, ese plan, no se trabaja plan, cuéntanos. Bueno, pues yo comencé mi época o mi trabajo como técnico en la cordillera, y bueno, lo más destacable que teníamos ahí era, bueno, pues un poco que la falta de medios que teníamos, porque estábamos un poco más apartados de lo que es el resto de España, entonces, o el resto de centros de esquí y demás. Sacar un grupo adelante nos costaba bastante, a pesar de tener técnicos muy involucrados como Astor, y de tener miles y padres de chicos, de chavales que querían hacer snowboard y que estaban muy involucrados. Aún así las dificultades de estar tan lejos a la hora de querer ir a hacer alguna carrera, etcétera, nos lo ponían todo muy difícil. Entonces, bueno, puedo hablar por ahí desde lo que es la Cordillera Cantábrica, porque es la parte que yo conozco. Conozco otros ejemplos de gente que hicieron muy buen trabajo en España, como son pues Grajera, Arjona. Luego pasé a Argentina, donde trabajé un poquito con Diego Linares y vi un poquito cómo funcionaban ahí. También, igualmente, aunque con las diferencias claras que puede haber entre países, en Ushuaia nos encontrábamos un poquito pues también con la situación de estar un poco a desmano y no tener sobre todo los medios para organizar unos entrenamientos bien planificados, una estructura anual bien planificada, sino que íbamos un poquito más como se podía, sobreviviendo. Quizás un poco pues también por la época en la que nos tocó. Ahora mismo, estando en Austria y viéndolo desde otro punto de vista, ya un poco más avanzado y demás, diría que lo que yo más envidio respecto a Austria es la capacidad o el alcance de base. Como deporte de base es increíble. Es decir, nosotros cada fin de semana tenemos días gratuitos en una campaña que se llama Let's Go Snowboarding Together, que lo que hacemos es coger a críos todos los fines de semana y llevarlos a la montaña a hacer snowboard con ellos de manera gratuita. También pues gente como Hammerle, como Marcus Aira, como otros miembros del equipo austriaco, atletas, se involucran mucho, vienen con nosotros. No sé, a mí me gusta esa parte porque son capaces de alcanzar a una amplitud de público muy grande que desde mi punto de vista, por lo menos en la cordillera, no éramos capaces de movilizar. Y no sé, hasta ahí diría. No sé bien si me estoy extendiendo mucho con el tiempo, tampoco quiero robar demasiado, pero bueno, interesante, por ahí diría. Muy interesante, ¿no? Romain, sí. Tu turno. Font-Romeu, tú como responsable del grupo de Font-Romeu, estáis trabajando muy bien, deportistas
que incluso ya han debutado en Copa del Mundo, que han salido de Font-Romeu, como Enzo Balax. Cuéntanos un poquito, ¿los éxitos que estáis sacando de Font-Romeu son casualidad o es trabajo o es un plan que tenéis estratégico desde la Federación Francesa? Explícanos vuestro caso. Ok, hola a todos. Para nosotros hemos visto que es muy sencillo, que para ganar las Copas de Europa, las tres mejores tienen 20 años más o menos, y para las Copas del Mundo es 22 años. Entonces nos hemos dicho que para llegar a este nivel, los chicos, si tenemos los chicos 10 años antes para tener el tiempo para desarrollar y llegar a este nivel, tenemos que empezar muy temprano. Entonces empezamos con un team de 11 a 13 años. Es el plan que tenemos. Y empezamos en Font-Romeu hasta 18 años. Entonces es un montón de entrenamiento, competición, pero depende del nivel. Empezamos con FIS y después la Copa de Europa. Lo que tenemos que llegar al nivel que cuando tienen 18 años, los chicos tienen que ganar las Copas de Europa, empezar sobre el circuito mundial. Eso. Entonces, el trabajo en este, hay diferentes estados para llegar. Muy interesante. Muy interesante. Luego nos contarás un poquito más sobre el plan entrenamiento de estudios que hacéis en Font-Romeu, que es muy interesante. Ahora vamos con Roberto, no por ser el último en hablar, es el menos importante. Lo primero, Roberto, ¿qué hace un tío de La Molina trabajando para la Federación de Canadá? ¿Esto sí que es espontáneo o te vinieron a buscar? Cuéntanos un poquito, a ver cómo fue tu caso. Bueno, hola a todo el mundo y gracias por tenerme en la conversación. Pues es un poco de todo, diría, planificación y un poco de suerte en la suerte. Sí es verdad que yo empecé como instructor en La Molina, que es de donde vengo, y de hecho coincidí ahí con Enol durante un año en la poliesportiva y estuvimos los dos instructores. Y después, nada, estuve trabajando en la Federación Catalana, donde también coincidí con Alex y me encargaba de las competiciones de snowboard y de freeski. Y después llegó la crisis y todos perdimos nuestros trabajos y supongo que como NOL miramos fronteras y fuimos a buscar un poco dónde podíamos ir a seguir creciendo y a seguir desarrollándonos como profesionales. Y nada, después hice tumbos por Suiza, de hecho estuve ahí trabajando en pequeños proyectos con IPC, en Copas del Mundo de IPC en Suiza, y con el comité organizador de la Laubre-Hot-Rennen, de esquí alpino. Y a partir de ahí me hice un máster a través de la academia de la FIS, con la FIS Academy, y cuando acabé el máster, pues literalmente creo que envié 180 emails, uno a cada federación nacional de cada país del mundo, y me contestaron pues Canadá, Estados Unidos, creo que India y Japón. Fueron las 4 que me contestaron para hacer unas prácticas de 6 meses. Y nada, me fui a Canadá con un contrato de 6 meses y eso hace 6 años y ya no me fui. Entonces ya a partir de ahí ya me cogieron como coordinador de las competiciones nacionales, todo lo que eran copas norteamericanas y campeonatos nacionales. Y bueno, a partir de ahí he ido subiendo y ahora básicamente pues me encargo de todo lo que es el desarrollo deportivo de snowboard y nada, pues me encargo de todo lo que es las competiciones, desde Copas del Mundo hasta los eventos de niños, todos los programas de promoción y todo lo que es lo más importante, que es lo que viene a ser aquí, que es el tema de planificación, todo lo que es el plan de desarrollo del atleta a largo plazo, que eso usa mi departamento y que marca las pautas de lo que se necesita a cada paso para que un atleta pueda llegar a ganar medallas, básicamente.
La verdad es que todo muy bien, pero cuéntanos un poquito el famoso Plan de Desarrollo de Canadá, que es un documento que es público, que todo el mundo lo puede mirar, que es una de las guías que muchos técnicos siguen. Cuéntanos un poquito cómo lo trabajáis, cuántas personas trabajáis conjuntamente en vuestra área. Bueno, voy a contar hasta donde pueda, si no mi jefe me mata, pero sí es verdad que el plan de desarrollo deportivo es público, pero lo que se ve público es una quinta parte de lo que llega a ser. En Canadá, bueno, de hecho lo que son los planes de desarrollo, los que se hacen en Canadá vienen supervisados por una asociación nacional, que es una asociación nacional que promueve el deporte como un método, como una forma de vida. Entonces, esos planes de desarrollo, lo que es la base en sí, es la misma para snowboard, como para rugby, como para judo. Todo el mundo trabaja sobre las mismas pautas y realmente se divide en 8 etapas, básicamente. Pero son 8 etapas que supervisan desde que un niño o una niña comienza a andar hasta que tienes a Mark McMorris ganando una medalla en los X Games, por ejemplo. Y entonces cada etapa, todo el deporte en Canadá, absolutamente todo, está ligado al plan deportivo. Es decir, que incluso el nivel de competiciones, los programas que hacemos, la certificación de entrenadores, todo se alinea con el plan de desarrollo. Por lo tanto, te da una muy buena pauta de qué es lo que tienes que hacer y a cada etapa para asegurarte que tus atletas puedan llegar a estar en el equipo nacional y una vez estén ahí se mantengan en ese 2-3% que te da las medallas, que es lo más importante. Entonces, en nuestro caso en snowboard, ahora mismo a tiempo completo yo tengo a una persona que trabaja sobre ello, que básicamente se encarga de tener ese documento actualizado y de asegurarse que toda la estructura lo siga y lo implemente, pero se hace una revisión completa del plan de desarrollo y de lo que es la estructura de competiciones, la estructura de programas e incluso de los documentos que utilizan nuestros entrenadores como el plan anual de entreno. Se hace una revisión completa cada 4 años. O sea, cada nuevo ciclo olímpico hay un documento nuevo que incorpora pues, las nuevas reglas que llegan de la Confederación Internacional, como las nuevas técnicas que pueden haber de entrenamiento para cada etapa. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Lo que nos ha explicado aquí Roberto. La verdad es que es muy interesante y lo poco que has podido explicar, la verdad es que nos servirá de mucha utilidad de cara al futuro. Vamos un poco ya con temas más específicos y entramos más en detalle. Tenemos a técnicos de Canadá, Francia, Austria. Vamos a hablar un poco más de números, cómo entrenan y cuánto entrenan los chicos en estos países. Roberto, en Canadá, ¿qué nos podrías decir? Pues a ver, en lo que es a nivel de números, hay una cosa que sí es verdad que yo represento a la Federación Nacional, pero por debajo nuestro tenemos 11 provincias y territorios que hacen el trabajo por nosotros, al fin y al cabo. Y dentro de cada provincia hay equipos provinciales o equipos territoriales de cada disciplina. Entonces, aparte de los clubs, que cada club hay distintos tipos de club. Hay clubs que son más recreacionales, que vienen a estar ahí desarrollando atletas de ese estado 2 o 3 del plan. Pues tenemos clubs que son un poquito más punteros, que se acercan más a lo que son equipos provinciales o territoriales. Pero en sí, a todo lo que son clubs punteros y los equipos provinciales y territoriales entrenan casi el mismo volumen que un equipo nacional. Todos son equipos que entrenan anualmente, que entrenan desde que se acaba el invierno hasta que vuelve a empezar la temporada, y la gran mayoría incluso tienen planes comunes o que se entrelazan con el equipo nacional, porque algunos atletas, en la medida de lo posible, la que hay una disponibilidad de que otros atletas nuevos puedan participar en Copas de Europa o en Copas del Mundo, y de equipo nacional por X razón no pueda ir o no quiera ir, se les dan a esos atletas. Por lo tanto, la comunicación entre el equipo nacional y los provinciales es casi semanal, como el que dice.
En sí, todos están entrenando pues pretemporada o lo que es primavera, son entrenos más de diversión y de relajación, pero todos siempre se hacen entre unos 20 y 30 días, tanto para provinciales como nacionales. Equipos que sean más punteros a nivel provincial sí acompañan al equipo nacional a los campos de entrenamiento en el sur, en Argentina o en Chile. Generalmente hacen 2 stages, uno generalmente en junio y otro generalmente en septiembre. Y después tenemos siempre un stage común de todas las disciplinas a las cuales se invitan algunos atletas de los equipos provinciales en Yukon, que es al norte tocando con Alaska, y se hace en noviembre. Y eso es un camp de entrenamiento que se hace durante 20 días, donde también se hace identificación de nuevos atletas para el futuro de los equipos nacionales. Así que en sí, digamos que unos 200 a 250 días de nieve y el resto de físico y lo menos posible de vacaciones. No está mal. Romén, en vuestro grupo de Font-Romeu, ¿cuántos días de nieve, físico, de airbag? Un poco, cuéntanos. Un segundo, a ver si te pone el micro ahora. ¿Sí me oyes? Sí, perfecto. Sí, ok. En Font-Romeu es una escuela con el Centro Nacional de Entrenamiento en Altitud. Entonces, tengo los chicos de septiembre hasta julio. Y empezamos el equipo nacional de 13 años. Después viven siempre en Font-Romeu. Los más pequeños de 11, 13 años quedan en cada club. Es una detección, es un pequeñito grupo de GROM nacional para proponer algunos stage camp, 2 camp y 3 competiciones en Suiza, un poquito más alta que el circuito nacional que tenemos para los chicos. Y desde 13 años hasta 18 quedan en Font-Romeu. Entonces, a la semana, antes la temporada de invierno, cada semana es 12 horas de físico. Hay acrobática. Tenemos un entrenador de acrobática y nos vamos a San Cugat para entrenarnos en la aula de trampolín. Musculación, airbag, airbag and landing y skate, un montón de skate, de pump track. Eso hasta octubre. Octubre hacemos un camp de una semana para sentir la nieve. Después regresamos a casa. Lo mismo, cada semana 12 horas de trabajo de física, de preparación. Y en septiembre empezamos, el fin de noviembre, una semana más de nieve. Y después, como tenemos una relación un poquito especial con la estación, pero es una otra pregunta, vamos a hablar más tarde, podemos esperar de tener el parque de Font-Romeu listo desde el 10 o 15 de diciembre si hay nieve. Es una prioridad de poner kicker. Entonces, y después seguimos todo el invierno entrenando en Font-Romeu y 4 horas de fuerza para no perder todo lo que han hecho antes. Y cuando terminamos la temporada es el fin de abril, después los mundiales junior, el fin de abril, 15 fin de abril. Es un poquito tranquilo, es deporte, juegos populares para disfrutar un poquito, porque los chicos tienen que estar focus sobre el estudio. Entonces es una mutualización, se dice en España. Sí, una relación, sí. Una relación entre tres estructuras, el Centro Nacional de Entrenamiento, la escuela y la Federación Francesa. Entonces, todo el mundo trabaja juntos.
para crecer parece bien, parece bien porque empezamos a tener chicos que... Y además, como trabajamos todos juntos, se puede tener más dinero, hacer más proyectos. Entonces podemos cambiar, pones Jeep en el centro del colegio. Entonces cuando tienen una hora o 2 horas libre, puedes bajar en la carrera de ¿cómo se dice? Recreación, donde Sí, se disfruten los sí. chicos. Sí. Eso. Hacer 2 horas de raid, de Jeep. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Está muy bien. Enol, en Austria, ¿qué nos puedes contar de...? Bueno, yo de Austria muchos datos no os puedo dar porque cuando, cuando pregunté me dijeron, Enol, hay ciertas cosas que nosotros no comentamos, pero bueno, así son los austriacos, ¿no? Lo que sí os puedo comentar y que a mí me parece un poco curioso, aunque vuelva a ahondar otra vez un poco en el tema de la base, pero es que es con lo que más trabajo yo, es que, bueno, todas las estructuras en Austria están, digamos, bajo el paraguas de la Federación Austriaca. Es decir, todos los clubes, todo está un poco bajo su mirada. A partir de los 8 años entran a los clubes, entran en clubes locales o clubes regionales. Y a los 10 años, en casos excepcionales, empiezan a meterse en centros educativos de estos en los que no son centros de alto rendimiento, pero ya se van pareciendo a ello, y los llevarían pues hacen esquí durante la semana, hacen estudios, pero ya desde los 10 años. A partir de los 12 es la edad normal y a partir de los 14 años ya los empiezan a introducir dentro de lo que son la Federación Austriaca, dentro de lo que son sus centros de formación, como el que tienen en Stams, y ahí quedan más o menos a su cargo, con entrenamientos también de todo el año, muy planificado, pero no me dejan dar datos de días de nieve, días de competición, ni nada de nada. Mira que les lloré, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Que bueno, yo creo que ha sido todo muy interesante para que luego digan que los snowboarders no entrenan, y nuestros espectadores están viendo que los snowboarders entrenan igual que cualquier otro deporte. Y Alex, cuéntanos, en el caso del grupo de desarrollo, del grupo de seguimiento de RFED, y cuéntanos un poquito para comparar con otros países. Bueno, en nuestro caso, como sabéis, como estás diciendo, entrenamos también bastante en paralelo con lo mismo que están entrenando otros deportistas de alpino, por ejemplo, que dices. O sea, a raíz de lo que dices, reafirmar que nosotros también estamos entrenando unas horas, unos días, hay una carga de trabajo muy importante. Entonces, en nuestro caso, creo que es muy importante la suerte que tenemos con Casa España en SASFE, donde básicamente aprovechamos desde julio que se abre el glaciar prácticamente hasta finales de octubre. Ahí se hace una carga muy importante de trabajo. Incluso a veces el año pasado, por ejemplo, también pudimos trabajar un poco antes en 2As para hacer un poco más de trabajo de freestyle específico, lo que comentaba antes Romén, un poco más de trabajo de saltos, pike, etcétera. Y nada, en general, el equipo de desarrollo puede estar sobre unos 120 días, 130 días de nieve, dependiendo de la temporada también. Nosotros tenemos la suerte, quizá no como en Canadá, que el territorio es tan extenso y entonces se aprovecha más el tiempo, ya que te desplazas a una concentración. Pues nosotros tenemos la suerte de que Suiza está relativamente cerca de España, tanto en avión como en coche. Es un viaje de un día, podemos hacer bloques de entrenamiento más cortos sin cambio repetir muchos más. Entonces, lo que sí que para nosotros es importante es focalizar en las primeras semanas de entrenamiento, pues hasta agosto, principios de septiembre, focalizar mucho en el trabajo de base, poder acumular un 30, un 40% del trabajo de base,
y eso, evidentemente, cuanto menos experimentado sea el deportista, más tendría que aumentar ese porcentaje para luego poder ir a instalaciones específicas, como puede ser un circuito, como puede ser un trabajo ya de parque grande, de saltos grandes, etc. Entonces, sí que lo mismo, que a medida que van tecnificando esos deportistas o van evolucionando esos deportistas, vamos aumentando también la carga de competiciones. Y, bueno, salvo el equipo nacional, que son las que, el equipo nacional, el equipo Copa del Mundo, por ejemplo, que son las que marcan el circuito, como mucho, pues un calendario de Copa Europa nos puede ayudar a mejorar la preparación para algunas pruebas de Copa del Mundo, pero si no, no va a ser prioritario. Y respecto a lo de la carga física que decías, pues están acumulando unas 25 semanas, unos 25 microciclos durante la temporada, y sobre todo el bloque más importante es el del principio, unos 15-20 semanas de trabajo físico a partir de finales de abril, mayo, y que eso nos permite sobre todo hacer el salto cualitativo que nos va a permitir luego preparar toda la temporada, porque luego, sabéis, durante la temporada, si hay alguna concentración de 7-10 días o juntas varias concentraciones, es difícil mantener los niveles físicos de los deportistas, y entonces nos interesa, sobre todo al principio, que haya las ganancias más importantes, y luego que hayan picos de mantenimiento, también teniendo en cuenta si son chicos o son chicas, se puede trabajar de manera diferente, y eso durante el año mantenemos. Y poco más, deciros también eso, que con el programa de seguimiento intentamos un poco buscar ese punto de conexión de la andaluza y de la Federación Catalana, y bueno, intentamos tener contacto directamente con ellos, intentar poner en común la metodología de trabajo y acciones de seguimiento. Detectamos posibles deportistas que pueden entrar a seguimiento tanto en Copa España como que nos ayuda mucho a poder ver a todos los deportistas, poder hacer es que más nos interesa, en este caso serían los primeros años FIS, y a partir de ahí poder hacer días de nieve, aportarles trabajo de base, trabajo específico. En este caso serían pues más o menos unas las que podamos ir haciendo dependiendo del calendario, tanto juniors como otras carreras. Se te pierde un poco la cobertura, Alex. No sé si nos han escuchado todos bien. Ya hemos hablado de los deportistas, ahora vamos a hablar de los técnicos, que también es una parte muy importante, muy interesante. A nivel de técnicos, empezaremos por Roberto. ¿Qué importancia le dais en Canadá a los técnicos? ¿Bien formados? ¿Formación que dais desde la federación? ¿Cómo lo trabajáis este aspecto? Bueno, creo que, como siempre se dice, si quieres tener buenos atletas, necesitas muy buenos técnicos. Sí, es verdad que hay muchas veces que se plantea la parte de técnicos como una formación que tiene que ser tienes tu certificado y ya puedes ir para siempre. Lo que es en Canadá, por ejemplo, similar a lo que hablamos del plan de desarrollo a largo plazo, que hay una asociación nacional que como que dirige un poco a todas las federaciones. En el caso de entrenadores hay una asociación de entrenadores nacional que marca unas pautas mínimas que son comunes a todos los deportes. Y que también se asegura que hay una alineación entre la certificación de los entrenadores y el plan de desarrollo de cada deporte. Entonces, en nuestro caso, toda la parte común y algunas partes específicas del entrenamiento del entrenador, nosotros no tenemos mucho que decir. Lo dice esa asociación nacional, que son los que se encargan de trabajar con nosotros. La parte técnica sí que es relativa a la Federación Nacional y somos nosotros que nos encargamos. Se hace la evaluación para tener, por ejemplo, el certificado de entrenador de primer nivel. Es un proceso de 1 año y medio, en el cual tú haces el curso, que sea el específico de nieve, y a partir de ahí tienes que ir con una certificación
o tienes que validar tu certificación con un entrenador que sea de mayor rango, que sea validado por la Federación Nacional, que son los que evaluarán que tú realmente has obtenido los conocimientos y puedes entrenar. A partir de ahí se les asigna un mentor, que generalmente hay un mentor pagado por la federación, por las federaciones provinciales, que son los que se aseguran de evaluar constantemente cada entrenador y que nos trabajan con nosotros, con nuestro coordinador nacional de entrenadores, para decir si ese entrenador necesita volver a recurrir a conocimientos básicos o si está listo para pasar por la próxima certificación. Lo que es también importante es que nosotros, por ejemplo, nos aseguramos que cada entrenador tenga la certificación necesaria para el estado de desarrollo de atletas que está entrenando. Es decir, si quieres entrenar el equipo nacional, no puedes ir con el certificado de nivel 1. Tienes que tener la certificación mayor y aparte de eso tienes que tener un PhD de entrenador, que viene a ser como un máster de entrenador, que se hace conjuntamente con la Federación Nacional, con la Federación, con nosotros, con la Federación Nacional de Entrenadores y con el gobierno canadiense. Entonces se dan muy poquitas, solamente aquellos que realmente pueden llegar a ser entrenadores nacionales. Romain, en Francia, todo el tema de entrenadores de snowboard, freestyle, ¿cómo lo trabajáis? En Francia es muy sencillo porque no hay título de snowboard. Entonces es muy difícil de encontrar gente que pueda entrenar snowboard porque la gente necesita el título de esquí. Entonces tener un nivel muy alto en esquí para enseñar y después entrenar snowboard. Entonces los chicos que empiezan a entrenar en snowboard, tenemos dos maneras de hacer, es de tener un alto nivel en snowboard. Entonces con este alto nivel puede tener el título sin hacer esquí, pero falta cosas. O de ir en otros sitios, otro país, como en España o Suiza, para tener el título y después regresar en Francia y tenerlo. Entonces, para mí, he tenido todos los títulos benévolos en Francia, de entrenador federal, no profesional. Después fui al INEF en Francia y en España, en las Islas Canarias, y cuando he regresado con los títulos, fui en Suiza para tener el título Swiss No Sport, Swiss No Pro, y después he regresado en Francia y venga. Entonces, por eso que es muy difícil de desarrollar podemos trabajar en el alto nivel, pero desarrollar el deporte en Francia sin tener un título pro es difícil. Es mucho pasión y motivación. Muy bien. Vamos a cambiar un poco de tema. Ya hemos hablado de los deportistas, de los técnicos. A nosotros cuando hacemos los congresos o cuando nos encontramos en las competiciones con los entrenadores españoles, sobre todo, cuando nos encontramos en las competiciones de base, dijéramos, como la Copa de España y demás, siempre nos hacen la misma reivindicación, ¿no? No es una queja, sino es un comentario que nos hacen a nivel positivo, que nos dicen que en España cuesta subir el nivel de los deportistas porque no tenemos, porque la federación, como que nos reivindican que la federación debería trabajar con las estaciones para tener mejor circuitos de SBX o poder tener mejores snowparks o snowparks en mejores condiciones. Tanto en Canadá primero como en Francia después y también en en Austria, ¿cómo trabajan vuestras federaciones con las estaciones de esquí de snowboard? Bueno, en Canadá, digamos que hemos pasado por los dos modelos. Nosotros hace 10 años estábamos con el modelo donde la Federación Nacional se encargaba de supervisar y básicamente coordinar casi todo con todas las estaciones y en cada provincia. Y nos dimos cuenta muy rápido que por la dimensión del país y por la capacidad financiera era un poco complicado de llegar a todos lados. En los últimos 10 años hemos cambiado un poco la manera de trabajar y ha sido más
nosotros como Federación Nacional trabajamos con las federaciones territoriales y provinciales. Nos aseguramos que cada una de ellas tenga la capacidad necesaria y los documentos y las pautas necesarias para poner en marcha ya sean programas o competiciones que determinen y estén al calibre de cada estado del desarrollo del atleta. Ahora bien, todo lo que son competiciones provinciales o de introducción al deporte, ahora mismo les damos unas pautas mínimas, que básicamente son unas pautas ya sea de cómo tiene que ser el terreno, a qué tipos oficiales o qué formato tienes que utilizar, pero ellas se encargan de ponerlas en marcha. Al momento que llegamos a copas continentales, campeonatos nacionales y copas del mundo, ahí sí que nosotros tenemos a un coordinador que su trabajo es básicamente asegurarse que va de competición en competición y se asegura que el comité organizador que está puesto en marcha por la federación provincial o territorial haya puesto todo en marcha al nivel que es necesario. Y entonces ha sido un poquito de trabajo entre los últimos años, pero ahora hemos llegado a un punto en el cual una competición en British Columbia, en la costa oeste, para nivel provincial, hace el mismo formato, el mismo nivel y la misma estructura de competición que lo que se haría en Quebec. Entonces, ahora nos aseguramos que ya vengas de donde vengas, tengas las mismas oportunidades y estés saltando un salto similar al que podría saltar en la otra punta del país. En Austria se trabaja conjuntamente la federación con las estaciones. ¿Cómo lo trabajáis? Sí, bueno, trabajar con las estaciones es siempre una pelea. Es decir, nosotros demandamos muchísimas cosas, muchísimos circuitos, muchísimos módulos, muchísimos obstáculos, y las estaciones, por su parte, obviamente, pretenden ahorrar todo lo posible, mover la menor cantidad de nieve posible, intentar, pese al impacto publicitario que pueda tener una competición o el impacto en turistas o que te pueda traer una competición, las estaciones de esquí normalmente son un poco, o recelan un poco del tema de molestar a sus esquiadores a base de reservamos esta pista para construir este circuito, etcétera. Eso aquí, en un sitio que bueno, la Federación Austriaca de Snowboard tiene bastante peso y bastante mano. Se trabaja con ellos a base de mucho dinero que se le inyecta a las estaciones para así tenerlos un poco de la mano. Yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso aquí hace unos años, cuando construimos una réplica de la Star Section, de la última Star Section olímpica, y bueno, funciona así. La federación conectó a través de un entrenador local con la estación de esquí, se puso el dinero que había que poner y la parte austriaca se ocupó de la estación, de lo que es el alquiler de pista, etcétera. La parte australiana, que era la otra parte que estaba involucrada, se ocupó del tema costes de gasoil y de maquinaria, y con eso, de esa manera trabajaron. En cuanto a organizar competiciones, son organizadas normalmente aquí en Austria, son organizadas siempre por los clubs locales, coordinadas, como decía Roberto, igual que en Canadá, coordinadas por la Federación Nacional, por lo que es la OSV, para que sigan todos los estándares y para que todo vaya como debe ir. Una cosa más que me gustaría decir acerca del tema esta pregunta acerca de los parks y de los circuitos, es que aquí influye también el tema de la improvisación,
que a mí personalmente me gusta bastante. Y es que en muchas ocasiones nosotros aquí también nos encontramos con la negativa de la estación a darnos pista, a facilitarnos instalaciones, a facilitarnos máquinas. Y bueno, no sé actualmente cómo es la legislación en España, pero bueno, nosotros aquí teniendo Shaper titulado, nos permiten, según a qué zona vayas, podemos salir fuera de la pista y montar un circuitito ahí. Para nosotros, pues por ejemplo aquí en el pueblo, que somos famosos en Austria por organizar un banque de slalom que llevamos aquí organizando 10 años, tenemos un par de cañones en los que les montamos banque de slalom a los críos de la federación, pues bastante a menudo, aprovechando únicamente un cañón de un río. No sé hasta qué punto eso en otros lugares se puede hacer. Aquí nosotros teniendo Shaper titulado y teniendo un guía de montaña tenemos la posibilidad. No sé cómo funcionará, cómo sería en España, pero aquí nos deja de momento esto. No, yo creo que has dado alguna idea. Yo creo que por algún pueblo del Pirineo empezarán a construir y a sacar agua del río. Romén, en vuestro caso, Francia, trabajáis conjuntamente con las estaciones, tenéis el sindicato que tiene unas dossiers de cómo construir. ¿Cómo lo trabajáis? Tenemos la suerte en Font-Romeu de estar muy, muy cerca de la estación. Es realmente un centro donde hay la estación que trabaja sobre el snowpark. Entonces, es la prioridad de la estación de mantener el snowpark para que la gente viene, por supuesto, porque es un business, pero para nosotros de entrenarse tenemos todo gratuito y si queremos cambiar algunas cosas hay que preguntar. Pero entonces para mí es muy, muy importante. Después depende de la vista que tienes. Si estás esperando siempre que la gente se hace, hay que preguntar a los shippers si hay 22, 23 módulos, entonces para 3 shippers de abrir todo níquel listo a las 9 es difícil. Entonces, ayudarlos, simpático, preguntar y no decir preguntar si es posible y después con la estación trabajar. Entonces, yo puedo, este invierno, en febrero, los chicos estaban haciendo 9, 10, 12, pero sobre un pequeñito salto de 12 metros. Entonces, estaban cayendo al tope, overshoot. Entonces hemos preguntado si se podía hacer un bigger para saltar normalmente y la mañana hemos tenido el bigger. Pero hay que mantener no es muy fácil porque es trabajo, pero es una relación como con un ayuntamiento. Y tenemos esta suerte porque yo sé que es difícil en los Alpes. En los Alpes el business es mucho más importante y entonces para como Avoriaz, les Deux Alpes, Val d'Isère y todo eso, es difícil para la federación en snowboard. Pienso que en esquí se arregla, pero en snowboard es difícil de preguntar y de tener el circuito en freestyle. En snowboard cross quizás es un poquito más sencillo, pero todos los grupos se van o en Font-Romeu o en Livigno, Sasfe, Lax. Muy bien, muy bien. Estábamos ahora esperando preguntas del chat, no nos han llegado ninguna pregunta y vamos a lanzar una para Alex, que aprovechamos que nos explique un poco, así también Romén, Roberto y Enol entienden lo que es
nuestra política y nuestro programa de desarrollo deportivo, en este caso. Alex, háblanos un poquito de la Copa España Movistar de SDX, qué buscamos, cuántas pruebas la componen, un poco cuál es el objetivo, si ha habido algún deportista que ha salido de la Copa España y ha llegado al alto nivel. Díganos un poquito. Nosotros pues tenemos la suerte de que se ha empezado a apostar con la Copa España Movistar hace pues 3 años, si no me equivoco, hace unos años atrás, y eso nos permite tener unas 3 pruebas aproximadamente de border cross. Luego hay otro circuito también que tenemos de freestyle, que se trabaja conjuntamente con Francia, con Andorra también, de las 3 naciones. Y un poco lo que buscamos es buscar en esas edades sensibles, de las que luego vamos a intentar detectar talentos, pues trabajar de manera coordinada, lo que decís ahora, con las estaciones, un poco aparte de organizar ese circuito para los clubes, para la propia prueba en sí, pues que haya un trabajo técnico, que podamos detectar ahí habilidades, que podamos ver cosas que nos permitan luego, a partir de ahí, hacer una selección para el futuro y ver un poco la evolución también del deporte. Y gracias a este circuito, pues hemos podido detectar talentos, hemos podido ver esa evolución de los deportistas año a año. Y, por ejemplo, tenemos ahora a Álvaro en el equipo nacional, que pasó de estar trabajando con su club en un año estar haciendo medalla en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. También, pues bueno, gracias al talento que tiene Álvaro y a sus habilidades, pero que bueno, nos ha permitido, ha sido una gran ayuda para nosotros, porque quizá, no lo sé, pero otros países, por lo que estás diciendo, Roberto, tenéis mucho más volumen de deportistas de lo que podemos tener nosotros o de lo que nos gustaría a nosotros, y eso nos está ayudando bastante a poder desarrollar el deporte. Muy bien. Ahora, desde una pregunta como tenemos un poquito de tiempo, vamos a improvisar un poquito. Para Roberto primero y luego para Enol. Como españoles que estáis trabajando fuera, me gustaría que dijerais cómo veis desde fuera, si ha habido un cambio en el snowboard en España, cómo lo veis, los inputs que os llegan, ¿es malo, es bueno? Una cosa que queráis definir de lo que veis desde fuera. Bueno, sí es verdad que se ha visto un cambio. Yo creo que desde que yo trabajaba en la Federación Catalana hasta ahora se ha visto un cambio importante, y bueno, se ve más que nada por los resultados que se tienen desde el equipo de Alex a la Queral o otros equipos. Hay mucho camino que recorrer aún. Sí es verdad que a nivel de snowboard es muy fácil determinar cuáles son los países punteros ahora mismo, y incluso otros países como China, que de la noche a la mañana ponen un montón de dinero en la mesa y tienen un montón de críos compitiendo. Hay nuevos objetivos que todos los países tienen que seguir, así que yo diría que hay mejora, pero es súper importante que se siga desde todos los niveles, ya sea a nivel de club o a nivel de entrenador o a nivel de Federación Nacional. Si se quiere estar ahí compitiendo contra los mejores, es importante seguir empujando y seguir invirtiendo. Romain, Enol, perdón, ¿cómo ves desde Austria cuando ves a los chicos llegar, lo que te llega, lo que ves? Pues yo lo que diría es que veo a España con mucha gana de pelea, con fuerza. Me gusta porque hay veces que veo en estos países, a veces que la gente se acomoda un poco, y sin embargo en países que a lo mejor no tienen la capacidad de infraestructuras y demás que puedes encontrar en países alpinos, que te puedes encontrar en Norteamérica o tal. Yo he visto ejemplos de gente muy válida, peleando mucho y trabajando muy duro en Argentina, en España. Me gustaría además romper una lanza a favor de la formación española. Y yo, hombre, ahora llevo muchos años fuera de España, llevo 10 años ya fuera de España, y no sé realmente formativo en España.
pero por lo menos cuando yo lo hice a mí me pareció muy bueno, y en comparación con la formación, estoy hablando de técnicos, con la formación en otros países, me parece que está a un nivel muy, muy alto. Me parece también que lo que necesitamos es ampliar esa base de deportistas que tenemos para que ese trabajo, ese buen trabajo que hacen los técnicos salga a relucir de buena manera, pero nada más. Hasta ahí. Perfecto. Perfecto. A ver, ahora de golpe nos han entrado un montón de preguntas y vamos muy, muy justos de tiempo. Esta se la daremos a Alex, que nos la hace Robert Infierno. Alex, ¿cómo se plantea la próxima temporada con toda esta afectación del COVID? ¿Cómo están los deportistas? ¿Cómo está el programa? Pues voy a intentar ser breve. Los deportistas, pues bueno, adaptándose de la mejor manera posible, de momento dependiendo de la fase de desescalada en la que está cada uno, de la zona en la que se está viviendo, pues haciendo trabajo físico de una manera o de otra, intentando trabajar con ellos en diferentes ámbitos, incluso en el tema, haciendo un seguimiento psicológico, pues para facilitar que esa adaptación sea lo mejor posible y tengamos unos objetivos claros a medio plazo. Y nada, lo que nos intentaremos adaptar es según normativas que podamos ir cumpliendo, viendo un poco el panorama internacional y a partir de ahí adaptarnos de la mejor manera posible a esta nueva situación. En Canadá, ¿cómo están los deportistas? Pues es difícil decir que las cosas cambian cada día, pero básicamente ahora mismo estamos centrados en físico, cada uno desde su casa, y preparando la parte buena de este confinamiento es que ha dado más tiempo a poner hincapié en lo que es la planificación de la temporada, y ya estamos mirando en opciones, ya sea con algunas estaciones que están cerradas para entrenar, aunque sea el equipo nacional, o incluso mirando si podemos ir hasta los Estados Unidos todos los equipos y hacer los días de cuarentena y empezar a entrenar. Pero bueno, como dice Alex, cambiando cada día. Y Romain, en Francia, ¿cómo afecta el COVID para los deportistas? Romain, no se te oye. A ver el micro, Romain. Ahora sí. Sí. Ok. Porque todo el mundo, hay un montón de chicos, la mayoría de los chicos duermen en Font-Romeu. Entonces ahora todos los chicos están en casa. Entonces para ahora utilizo una aplicación para seguir el entrenamiento físico de los chicos. Cada día, cada 2 días mando una preparación física. Trabajo aquí para desarrollar el airbag, para terminar, porque pienso que no vamos a tocar la nieve antes septiembre, octubre, y quiero aprovechar esta temporada para entrenar y hacer cosas que no hacemos suficiente. Entonces, cuando los chicos van a regresar para hacer un camp, no vamos a ir en los Alpes, vamos a quedarnos en Cerdeña a hacer skate, slack, airbag y trabajar competencia, porque lo que quiero es cuando vamos a regresar sobre la nieve, quiero tigre, Leo. Entonces, por eso. Bueno, la verdad es que todo es muy interesante. Estamos ya cerrando. Llevamos ya 1 hora de conexión. La verdad es que muy, muy positiva. Nada, agradeceros Roberto, Romain, Alex y Enol. Aprovecho para felicitar el aniversario de Enol. Que nada, muchas felicidades, Enol. Cumpleaños feliz, tío. Eso ha sido un poco freestyle, ¿no? Pero me ha enviado un mensaje Astor, desde también aquí agradecerle a Astor todo el trabajo hecho con
tanto con el grupo del equipo nacional como con los jóvenes y cuando vienen las Copas de España, que no para el tío. Y nada, me ha chivado que era tu cumpleaños y así te lo decimos. Y nada, también yo creo que ha quedado muy, muy claro que si se quiere tener éxito, si se quieren tener medallas, solo hay un secreto, que es trabajar bien, trabajar con un plan y nada, y empezar cuanto antes mejor, no esperar que los deportistas hagan snowboard o hagan la disciplina que hagan, el deporte que hagan, tienen que empezar de jóvenes y desde aquí animar a todos los clubes que empiecen lo antes posible, a todos los técnicos, que empiecen lo más pronto posible, porque sobre todo en freestyle las medallas son muy jóvenes y un deportista con 22 años está en la cumbre, entonces no podemos esperar a que tenga 20 para crearlo. Eso. Nada, muchas gracias. Javier, no sé si estás por ahí, por si quieres comentar alguna cosita más. Bueno, yo me quedo con varias frases interesantísimas de Alex, Román, Roberto y Enol, sobre todo los inicios que habéis comentado vuestros en cuanto a la dificultad. Me quedo con los 180 mails que envió Roberto y la oportunidad que le dio Canadá. Cuando habéis hablado de los equipos, esa gran comunicación que tenéis entre los equipos cuando juntáis, sobre todo la oportunidad, lo habéis valorado bastante, sobre todo los más pequeños, que son los que quizá pues toman más nota de los mayores y les infunde más esa adherencia al snowboard que hace bastante falta, ¿no? Sobre los técnicos y la titulación, habéis comentado una cosa muy interesante, me quedo con dos frases. Una de Roberto: de buenos atletas necesitas buenos técnicos. La formación canadiense tenemos que aprender bastante, muy interesante. Y la dificultad de Romain cuando tuvo que hacer su titulación, ya que en Francia tienen esa, pero sobre todo lo que has comentado, ¿no? Mucha pasión y motivación. Cerrando un poco desde la Federación Española, agradecer vuestro tiempo, agradecer vuestro conocimiento. Juli, una mesa excepcional. Y bueno, pues comentaros que desde la Federación Española estamos haciendo estas mesas con ese fin solidario. Y bueno, sobre todo volver a repetir que si estáis encantados con la mesa, pues ahí tenéis el poder hacer un donativo. Y Romén, Alex, Roberto, Enol, muchísimas gracias. Juli, buenas tardes y seguimos adelante. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias para todo. Estaba muy interesante. Gracias y un saludo, Robert, que hacía que no te veía la